Estamos de vuelta en esta sección de investigación judicial. A través de este reportaje, hoy les explicaremos lo sucedido el pasado 18 de octubre del presente año cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado colombiano por el secuestro, tortura y violencia sexual de la periodista colombiana Ginette Bedoya Lima. Este tema recobró importancia este año cuando el Estado se retiró en una audiencia de juicio sobre este caso. Sin embargo, sus inicios se remontan hace más de 20 años, específicamente al día 25 de mayo del año 2000, al exterior de la cárcel penitenciaria La Modelo de la ciudad de Bogotá. La víctima sostiene que sus captores la retuvieron durante más de 10 horas, durante las cuales le realizaron diversos actos de violencia física, psicológica y sexual, expresando que la causa se debía a su profesión como periodista. Al momento de los sucesos, Bedoya desarrollaba un cubrimiento a una masacre ocurrida el 27 de abril del mismo año en el centro penitenciario para el diario El Espectador, en el cual se desempeñaba como redactora principal de noticias sobre recintos carcelarios. Según el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Ginette Bedoya y otra Colombia, se expresa que en la noche anterior de los sucesos, Bedoya recibió una llamada de un hombre que manifestaba llamarse Ramiro, quien le dijo que un recluso de la cárcel Modelo, conocido como El Panadero, estaba dispuesto a concederle una entrevista respecto al tema que ella investigaba. De esa manera, el 25 de mayo del 2000, a las 10 de la mañana, Ginette llega al centro penitenciario junto al director judicial del periódico, José Cardona, con un fotógrafo y el conductor del carro. En un momento, ella quedó a solas dentro del recinto, mientras que su compañero Jorge iba en busca del fotógrafo. Fue allí cuando los secuestradores aprovecharon y la raptaron por varias horas. Al día siguiente de lo ocurrido, el fiscal 103 abrió la investigación penal en fase preliminar por los actos cometidos contra la víctima. Ese mismo día, el informe realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación de Villavicencio determina dentro de sus conjeturas que el secuestro de la periodista fue llevado a cabo por grupos paramilitares con un ajuste de cuentas por su labor periodística dentro de la cárcel de La Modelo. El 6 de junio del año 2000, la Fiscalía le otorga el caso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos. A partir de ese momento, el ente investigador fue adjuntando las pruebas y los testimonios necesarios para el caso, por los cuales de los múltiples señalados como implicados, solo 3 han sido condenados hasta el momento. Armando Lugo, sentenciado el 27 de febrero del 2015, Mario Jaimes Mejía, condenado el 18 de marzo del 2016, y Alejandro Cárdenas Orozco, sentenciado el 24 de febrero de 2016. Adicional a las investigaciones realizadas a los paramilitares, también se investigó a miembros del Estado, como al fiscal Gustavo Adolfo Reyes Leiva, por los hechos de omisión en el proceso penal. Asimismo, como hecho lamentable, se destaca que el Estado conocía acerca de las amenazas contra Bedoya incluso antes de que ocurrieran los hechos. Con el paso de los años y a medida que avanzaban las investigaciones o se iba desarrollando, Ginette tuvo que asistir numerosas ocasiones a rendir declaraciones, siendo revictimizada por parte del Estado al tener que revivir una y otra vez los hechos ocurridos contra su propia dignidad. Durante el proceso, la parte peticionaria, representada por la Fundación para la Libertad de Prensa, además de los hechos ocurridos el 25 de mayo del 2000, alegó que el Estado había sido responsable en cierta medida por lo sucedido, vulnerando los derechos de la víctima, puesto que no adoptó las medidas necesarias y oportunas para proteger a Bedoya, aun cuando ella había expresado en diversas ocasiones que estaba siendo amenazada. En 1998 tuvo que abandonar el país por un tiempo a causa de ello, e incluso cuando su madre resultó herida en 1999 debido a un atentado que fue dirigido hacia ella. Conforme a lo anterior, la parte peticionaria también manifestó que hubo estancamiento e inactividad procesal, puesto que en 10 años nunca superó la etapa preliminar. Fue hasta el 2011 cuando se reasignó el caso a un nuevo fiscal fue que se conectó a los 3 paramilitares que fueron condenados. Además, argumenta que la investigación no se realizó adecuadamente por las numerosas ocasiones en donde Ginette fue citada a rendir declaraciones.
Ginette Bedoya dice que el Estado colombiano tenía conocimiento de que existía un riesgo real e inminente para la periodista de sufrir ataque o agresión y que el Estado no adoptó las medidas necesarias para protegerla. Por su parte, el Estado dijo que las autoridades estatales y el Ministerio Público han contado con una participación activa desde el comienzo de las investigaciones, por lo cual se declaró no culpable por la violación de los derechos de Ginette Bedoya. Asimismo, argumentó que ha brindado las medidas de protección y reparación pertinentes para proteger los derechos de la víctima. Sobre lo anterior, también mencionó que ha actuado de manera objetiva e integral, siguiendo los estándares establecidos para tratar casos de violencia sexual y que en ningún momento incurrieron en actos que pudieron haber revictimizado o discriminado a Bedoya. Luego de casi 21 años del secuestro, tortura y violencia sexual de la periodista Ginette Bedoya, el 18 de octubre del presente año la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las violaciones a los derechos de Bedoya y le ordenó medidas de reparación y promoción de proyectos para evitar la violencia sexual. Por otra parte, la Corte culpó al Estado de haber sido no solo incapaz de evitar el secuestro, sino también de ser lento y negligente en el proceso de investigación y condena penal del caso. Horas antes del fallo, Ginette Bedoya le dijo a la BBC Mundo que la humillación que el Estado tuvo con ella fue similar a la violación que sufrió por parte de sus violadores. Así, entre otras cosas, la Corte ordenó al Estado la creación de un fondo de $500.000 anuales para prevenir y proteger la violencia sexual contra periodistas mujeres. Este caso pasa a la historia por ser uno de los primeros de violencia sexual en el marco del conflicto armado del país que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, que el fallo llevó a la reivindicación de los derechos de los miles de mujeres víctimas de violencia sexual, así como también abre el camino para que quienes hayan sufrido estas situaciones busquen en la Corte la justicia que el Estado colombiano no ha sido capaz de garantizar.